Bueno, pues damos comienzo al webinar de hoy, que es el tercero de los 7 que tenemos previsto para el mes de abril. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y en primer lugar os quiero dar los buenos días y agradeceros la asistencia de nuevo a este webinar. Finalmente son más de 300 los profesionales que se han inscrito al webinar de hoy, tanto de España, principalmente técnicos y profesionales de España, como de Latinoamérica. Como sabéis, la webinar de hoy está dedicada a la tecnología radar en el tratamiento de las aguas residuales. Será impartida por Francisco Rey, que es director técnico de Vega Instrument, y comentaros que Francisco es ingeniero técnico industrial con más de 20 años de experiencia como director técnico de Vega Instrument y está especializado en medición de nivel y presión. Sobre Vega, comentaros que es una empresa líder mundial en la medición de nivel y presión, todo gracias al desarrollo constante y selectivo de productos innovadores que marcan tendencia, y fue fundada en 1959 en la Selva Negra. Vega hoy emplea más de 1.800 profesionales en todo el mundo y ofrece soluciones para las tareas de medición más exigentes en plantas químicas y farmacéuticas, en la industria alimentaria y de abastecimiento, agua potable y tratamiento de aguas residuales, en vertederos, en la minería y en la energía, en plataformas petrolíferas, barcos e incluso en aviones. Como veis, es una empresa que ofrece una cantidad de soluciones impresionantes para el sector. Antes de dar paso a Francisco, me gustaría comentaros que la webinar durará entre 35 y 40 minutos y que al final de la misma vamos a disponer de unos 15 o 20 minutos donde vamos a responder las preguntas que nos vayáis dejando. Sobre las preguntas, comentaros que tenéis en la zona superior derecha una columna que pone preguntas y os agradecería que a medida que os vayan surgiendo las preguntas durante la marcha, las vayáis colocando ahí. También que vayáis puntuando aquellas preguntas que os parezcan más interesantes, porque el orden de preferencia después, a la hora de leerlas, va a ser las más votadas. ¿De acuerdo? Y también comentaros que disponemos de un chat que yo voy a atender personalmente en el momento que le dé paso a Francisco, y en el chat pues iremos intercambiando impresiones, sobre todo a nivel técnico de la plataforma. Si tenéis algún problema, si todo funciona bien, si quedáis sin sonido, cualquier problema, ya os digo, a nivel de chat. Y en cuanto a las preguntas, nos las dejáis en el área y al final las responderemos. ¿De acuerdo? Y como último, una recomendación final, tenéis también arriba un botoncito que son 2 flechas enfrentadas que si le dais, pues ayuda a ver la pantalla en formato completo, con lo cual pues mejorará bastante la experiencia vuestra. Y sin nada más, pues doy paso a Francisco Rey. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, José Miguel. Bueno, gracias por la presentación y, bueno, dar la bienvenida y los buenos días a todos los participantes. Bueno, con la introducción que ha hecho José Miguel, si os parece, ya empezamos con la presentación que tenía preparada. Comparto la pantalla. Perfecto. Lo estáis viendo bien. Muy bien. Bueno, como ha comentado José Miguel, vamos a hablar de la tecnología radar, sobre todo de los últimos avances, hablaremos de los 80 gigahercios, pero todo muy focalizado para la industria del agua y el agua residual. Como ha comentado, la historia de Vega se remonta al año 59, con lo cual tenemos ya más de 60 años de experiencia en medición de nivel y presión. Vega se ha especializado siempre en estos dos campos. Y dentro de estos 2 campos trabaja con diferentes tecnologías. Hace muchos años, cuando los inicios empezamos con las ondas capacitivas, pero con los años hemos ido incorporando diferentes tecnologías para la medición de nivel. Ultrasonido, radar de onda guiadas, ondas hidrostáticas, vibratorio, radiometría, etcétera, ¿no? Hoy por hoy no existe una tecnología perfecta y adecuada para el 100% de las aplicaciones y de los sectores industriales, pero sí quizás en los últimos años, con la irrupción del radar, Vega ha visto un potencial importante. Bueno, Vega, los clientes han visto, los usuarios han visto un potencial importante por los beneficios que aporta esta tecnología. Con lo cual, en los últimos años ha habido un incremento muy importante y Vega ha apostado por el radar. Aquí podéis ver un poco la historia. No quiero un poco profundizar mucho, pero como veis, Vega inició su historia con el mundo de la tecnología radar en el año 91 con este equipo. Para que os hagáis una idea del tamaño, esta carcasa amarilla que podéis ver es más grande de una caja de zapatos. Este radar en unos inicios tuvo mucho éxito. Después os explicaré un poco las ventajas de esta tecnología, pero básicamente
pues una medida sin contacto, independiente a las características del producto, de sus cambios, y bastante fiable y preciso con las diferentes condiciones de proceso, hizo que la evolución en el mercado fuese al inicio bastante rápido y aceptado, sobre todo en la industria química, que era donde tenemos condiciones de proceso más difíciles. En el 93 ya se diseñó este modelo, el Vegapulse 80. Aquí, bueno, veis que se reduce un poco el tamaño, pero era bastante similar, pero sobre todo lo que se modificó eran, pues bueno, las partes en contacto con el producto para soportar, pues, altas temperaturas, presiones o, aquí veis una versión inoxidable, pero con otros materiales para productos corrosivos. Donde ya fue sí un cambio importante fue en el 97 con la introducción de la familia ERIC, que veis aquí. Aquí sí que el tamaño ya se redujo muchísimo. La electrónica aquí ayudó al diseño y a la reducción tanto de tamaño como de consumo. Y fue aquí donde introdujimos el primer radar a 2 hilos. Y esto sí que fue muy importante a la hora de conseguir, por ejemplo, equipos con seguridad intrínseca en zonas de peligro de explosión. Y bueno, aquí ya empezamos, todos estos 3 equipos que os he enseñado, trabajamos con 6,3 gigahercios. Empezaremos un poco a hablar de la frecuencia para que veáis más adelante la importancia de entonces. Y en el 2003 empezamos con la serie Plix. Veis este tipo de carcasas y vemos la diapositiva anterior. Toda la familia de Vega tiene el mismo sistema modular, el sistema modular Plix. Veis diferentes materiales de carcasas, pero todos tienen la misma forma, independiente de la tecnología que estemos trabajando. Fue aquí cuando se redujeron mucho los plazos de entrega, los costes, se facilitó la selección del instrumento y también se incorporó la frecuencia 26 gigahercios. 26 gigahercios, como habéis visto, lo que estamos haciendo es aumentar la frecuencia de trabajo. La principal ventaja es que el foco de emisión es más estrecho. La emisión de las ondas electromagnéticas de un radar es más o menos, si os imagináis, una linterna que tiene un foco que va variando con la distancia, pues esto sería igual. ¿Qué interesa? Que el foco sea lo más estrecho posible para evitar interferencias de diferentes elementos que podemos tener. Bueno, aquí con los 26 GHz seguimos con los 6,3 porque, como todo, tanto una frecuencia como otro tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pero ya prácticamente el 90% de los equipos suministrados eran de 26 GHz. La alta frecuencia, para la gran mayoría de aplicaciones, era mejor que la baja. Pero bien, aquí todavía seguíamos con sectores importantes como era la química, farmacéutica, alimentación, sectores donde las condiciones son muy difíciles en muchos casos, pero no eran equipos optimizados quizás para la industria del agua. Entre medio, tuvimos también otro cambio importante, antes del 2010, pues hablaré del equipo este que veis aquí en negro. Sacamos el primer equipo radar para medición de sólidos, que hasta ahora todo eran aplicaciones de líquidos. En el 2010, ¿qué hizo Vega? Bueno, Vega fue el primer fabricante que pensó en la industria del agua. Los equipos que teníamos hasta ahora eran perfectamente aplicables en la industria del agua, pero el coste, comparado con otras tecnologías, todavía era bastante superior. A veces hablábamos hasta 2 o 3 veces el coste, por ejemplo, de un ultrasonido o de una sonda hidrostática. Con este equipo, que fue el WL, Vegapulse WL, Vega lo que hizo es adaptar un equipo a los requerimientos de la industria, que era importante. Pues bueno, a lo mejor no hacía falta pues materiales por ejemplo, inoxidable o conexiones roscadas bridadas que aguantasen ciertas presiones porque no son requeridas en la mayoría de aplicaciones de la industria del agua, pero además buscando un diseño que fuera competitivo. Bueno, eso fue ya un primer paso y muy importante. Pasamos de estar un radar a 2 o 3 veces el precio de un ultrasonido, por ejemplo, a ya estar solo un 20, un 30, un 40 en función del rango. Para grandes rangos, aquí sí que la diferencia de precio ya era muy similar entre este radar y ultrasonidos. Y ya en el 2015, veis aquí este equipo, este fue el Vegapulse 69, aquí introdujimos la tecnología de 80 GHz. Pasamos de 6,3, 26 y 80. Seguimos teniendo las 3 tecnologías, porque ya os digo, no siempre es mejor una, pero, como os comentaba, al final la gran mayoría de aplicaciones las estamos haciendo con altas frecuencias. Aún focalizamos mucho más. 2015 el equipo para sólidos y en el 2017 el primer radar de 80 GHz para la medida en líquidos. Con esto, para que os hagáis una idea, en el 2019 para sólidos estábamos suministrando unas 52.000 unidades y unas 77.000 para aplicaciones de líquidos. Bueno, Vega sigue apostando por el radar porque consideramos que, aunque no sea la perfecta para todas las aplicaciones, es la tecnología preferida para la gran mayoría de ellas, ¿no? Y aquí veis, pues bueno, el tándem, ¿no?, de la tecnología 80 GHz, el Vegapulse 64 y 69. 2 equipos que podemos instalar en todo tipo de aplicaciones y todo tipo de sectores. Como os he comentado, industria química, farmacéutica, alimentación, todo lo que es la industria de la construcción, pero también las aguas y las aguas residuales.
¿de acuerdo? Son equipos que fabricamos con diferentes opciones, diferentes materiales de carcasas, diferentes conexiones a procesos. Evidentemente, para una aplicación en la industria farmacéutica requerimos pues, ciertos pulidos, conexiones sanitarias, etcétera. En cambio, en otras, como para la industria naval, necesitamos equipos o carcasas que soporten un golpe de mar si están montados en cubierta o protecciones IP muy elevados. Bueno, al final adaptamos estos instrumentos a cada aplicación y en función de los requerimientos de cada sector. Pero bien, ¿qué sucede, no? Con lo que os comentaba, con la industria del agua y el agua residual? Si la tecnología radar es mucho mejor en muchos casos que otras tecnologías, ¿por qué no tuvo o no ha tenido esa presencia, ¿no? En los últimos años? Pues bueno, lo que os comentaba. Básicamente porque esos encapsulados que estaban pensados para soportar altas presiones, altas temperaturas o unos ciertos requerimientos, quizás no eran necesarios en la industria del agua y encarecían bastante la tecnología radar. Bien, Vega ha hecho una inversión muy importante para que ya su primer paso en la industria del agua con el Vega Pulse WL, aún hacerlo mucho mejor, ¿no? Introducir mucho más la tecnología radar en esta industria. Bueno, para ello ha diseñado este chip. Ahora veréis un poco la comparatoria con otro radar. Este chip que veis aquí pequeñito, ahora lo veis, ya os veréis en la comparativa con una moneda. Bueno, este es el corazón de un radar. Aquí es donde se generan los pulsos de la onda electromagnética que enviamos al exterior y después los captamos para, básicamente, medir la distancia que hay desde el sensor a la superficie del líquido. Tiene muy pequeñas dimensiones y es un chip que trabaja, como os comentaba, a 80 GHz. El previo equipo para trabajar en aguas y aguas residuales trabajaba con 26 GHz. Aquí veis un poco la relación de tamaños, ¿no? Desde el primero, el Vega Pulse 64 que sacamos en el 91, cómo ha ido evolucionando los diferentes módulos generadores de frecuencia, ¿no? Y ahora ya, como veis, más pequeño que una moneda de 1 céntimo. Bueno, esto ayuda, evidentemente, a reducir el tamaño de los equipos, que eso es una cosa importante. También reduce el consumo, que también es muy importante en algunas aplicaciones del sector del agua. Y, evidentemente, los costes. Todo esto, al final, Vega ha sacado esta gama de productos. Estos son los nuevos radar, diseñados en parte para la industria del agua. Bueno, que empezamos a suministrarlos a final del año pasado, pero, bueno, básicamente el lanzamiento es este año. Hay dos conceptos, como veis aquí, los que tienen esta carcasa amarilla es la versión compacta y tenemos la versión de cable con diferentes modelos que ahora echaremos un vistazo. No voy a hablar mucho de las características técnicas, esto lo podéis encontrar en los manuales, pero sí 2 o 3 detalles para que un poco ubiquéis cada modelo en su aplicación. Bien, la serie con carcasa tenemos el Vega Pulse 11, la serie 10, por decirlo de una manera. Este equipo mide hasta 8 metros y tiene una precisión de más o menos 5 milímetros. Y esto lo hacemos con salida 420 miliamperios a 2 hilos. El 21 y el 31, bien, aquí aumentamos el rango de medida hasta 15 metros y tenemos una precisión de más o menos 2 milímetros, una muy, muy buena precisión. Si haces un cálculo para una aplicación de 15 metros, 2 milímetros, el porcentaje es bajísimo, es un porcentaje muy, muy bajo de error, con lo cual son equipos altamente precisos. Pensar que la potenciabilidad tanto de software como prácticamente de todas las características internas son prácticamente igual a sus hermanos mayores, ¿no? A los equipos que habíamos visto anteriormente. Para que hagáis una comparativa, el Vega Pulse 64, que es el que mejor precisión tenemos, es más o menos 1 milímetro. O sea, estos equipos están prácticamente a la par de esos instrumentos. Y aquí sí que incorporamos las señales 420 Hz. Bien, los equipos de cable, aquí vemos 4 modelos, pero básicamente también veríais que sería la serie 10, que es la serie más económica, con 8 metros y más o menos 5 milímetros, como habíamos visto. Simplemente cambiamos el tipo de encapsulado respecto al Vega Pulse 11. El 21, que aquí 15 metros más o menos 2 milímetros. Y aquí ya incorporamos otro tipo de señales digitales que veremos más adelante, que es Modbus y SDI 12, que es requerido en algunos sectores del agua, más que el agua residual, pero bueno, también en aguas residuales en el alcantarillado para ir con data logger. La diferencia entre el 21 y el 22 simplemente es la salida de cable. Aquí tenemos una salida de cable axial y aquí lateral. Ya no me avanzo porque también veréis un ejemplo donde por qué es tan importante tener este modelo. Y ya para algunas aplicaciones donde el rango es mayor o necesitamos focalizar más, tenemos el C23. Es un pelín más grande, la antena es más grande para poder focalizar más. La focalización depende de la frecuencia, pero también de la antena.
Bien, uno de los primeros puntos, ¿no?, a la hora de diseñar un instrumento pensado para la industria del agua es dónde va a ir montado, ¿no?, y qué condiciones ambientales o de proceso debe soportar. Al igual que decíamos en la industria química, que a veces trabajamos con muy altas presiones o muy altas temperaturas, aquí en la industria del agua residual lo que nos encontramos a veces es la generación de gases como el sulfídrico, que además de ser altamente tóxico, también es muy corrosivo. Como veis aquí, la corrosión en diferentes partes metálicas pues ya nos indica que un equipo diseñado para la industria del agua para estas aplicaciones debería de tener un encapsulado libre de metales o de elementos que pudieran ser corroídos por estos gases, ¿no?, metano, sulfídrico, etcétera. El Vegapulse WR teníamos materiales plásticos, pero eran fabricados en diferentes piezas. Los nuevos, como veis aquí, este es el C11, la versión directa de cable, tiene una protección IP68, esto es muy importante, es un equipo que puede soportar pues lluvia, humedad, inundación, etcétera, y todas sus partes son en PVDF, prácticamente es una pieza, son un par de piezas de PVDF, pero están selladas, con lo cual al final el concepto es una única pieza en PVDF. Bien, si hacemos una radiografía, ¿no?, aquí aplicamos rayos X al sensor, veríamos un poco por dentro cómo es. Ya podéis ver aquí las tarjetas electrónicas, está de abajo donde estaría el chip que os había comentado. Este cono que veis más abajo es la antena de trompeta, lo que hace focalizar la onda cuando sale del sensor, ¿de acuerdo? Si hacemos una sección, aquí veis un equipo real, partido por la mitad. Otra de las cosas importantes es que está completamente tropicalizado. ¿Por qué es importante? Bueno, siempre tenemos una carcasa o una cavidad donde dentro tenemos aire, en función también de la humedad que tenga este aire, con los cambios de temperatura lo que se puede es generar condensaciones, mayores o menores, pero esa humedad que tenemos en el interior es muy fácil que pueda averiar cualquier componente electrónico que tenemos. Después, si tuviéramos, por desgracia, alguna penetración de producto, evidentemente, si no tuviéramos todo este enresinado que veis aquí en negro, eso es como una resina, ¿de acuerdo?, llegaría también al interior. El tropicalizar los equipos nos da una alta fiabilidad a largo plazo, evita averías y, bueno, como veis, sabéis, los radars no tienen partes mecánicas, son equipos 100% electrónicos, con lo cual, si no tienen desgaste, no tienen mantenimiento y la vida útil es de muchos años, ¿no?, de la vida de una electrónica. Pero no es lo mismo tener una electrónica como podemos tener en casa, ¿no?, un televisor o cualquier otro aparato electrónico que están en condiciones ambientales perfectas, que equipos que están a intemperie o que están sufriendo condiciones de proceso complicadas. Bueno, hemos visto las dos familias de los nuevos radar. Por ellos sí solos ya pueden funcionar, son configurables, pero en algunas aplicaciones, como veis aquí, ya sea el control de bombas, la automatización de la limpieza de rejas o la medida de caudal, a veces pues queremos tener alguna alarma, alguna salida a relé, o queremos tener un visualizador de campo o controlar las bombas del bombeo o automatizar la limpieza de las rejas. Entonces, Vega también introduce para estos equipos como opcional los controladores Vegamet. Son controladores, veis aquí que hay dos líneas, los 840, el 1 y el 2 finales si es de un canal o dos canales. Estos son equipos que tienen entradas 420 y salida 420 y 3 relés, cada uno de ellos. El display es un display retroiluminado bastante grande donde podemos visualizar diferentes valores de medida. Y después la serie 860, aquí ya tenemos comunicación digital, 420 Hz, también tenemos 1 o 2 canales en función del modelo, pero ya incorporamos también entradas digitales, muy importante, por ejemplo, para el control de bombeos, para el reconocimiento de que la bomba está en funcionamiento. Tenemos salidas 420 y también tenemos hasta 6 salidas relés, ¿vale? Bueno, como os he comentado, son equipos que tienen una pantalla grande, retroiluminada, perfecta para ver la distancia y en cualquier condición de luminosidad. Podemos programar tanto los nombres de los tags de los equipos que están conectados y podemos, por ejemplo, visualizar 1, 2 o 3 variables en el mismo display. O, por ejemplo, tener diferentes pantallas y aquí con el teclado le daríamos a la tecla para poder cambiar de una pantalla a otra y visualizar diferentes variables. Pero también podemos programar que automáticamente cada ciertos segundos este display vaya cambiando automáticamente, ¿vale? Bueno, el ajuste se puede hacer con teclado, pero ya veremos posteriormente que trabajaremos con tecnología Bluetooth, tiene comunicación Bluetooth, entonces no hace falta ir con un teclado, sino que con una tablet o con un smartphone podremos configurar el instrumento.
Bueno, también, como os he comentado, está retroiluminado, pero el color de la retroiluminación de la pantalla cambia en función del estado. En un estado normal está en un color azul claro, pero en función, si estamos, por ejemplo, simulando una señal de salida o nos avisa de que es requerido un mantenimiento o si hay un fallo, el color del fondo de la pantalla también nos cambiará. Y esto es muy visual a la hora de verlo en campo. Bueno, otra cosa importante, como os he comentado, son las diferentes funciones que puede tener, las diferentes automatizaciones, visualización, una alarma de máximo, de mínimo, varias de ellas. Una de las que había comentado es la medida de caudal, tanto el instantáneo como el totalizado. Los sensores también pueden configurarse para la medida de caudal instantáneo, sin necesidad de ningún controlador tipo Vegamet. Pero si queremos totalizar, aquí sí que el Vegamet es importante. A nivel de la medida de caudal, como indicación, os haré aquí quizás un zoom para que se vea mejor. Tenemos diferentes funciones. Claro, canales, para medir el caudal en canal abierto hay infinidad de ellos. El configurar, si no tenemos bien las medidas, etcétera, puede ser complicado. Aquí nos facilita bastante. Tenemos un asistente de linealización donde podemos seleccionar diferentes curvas preseleccionadas, como veis aquí, Palmer, Bolmes, Flume, el Venturi, con ranura en forma de V, etcétera. Pero también tenemos con dimensiones ISO. Tenemos dimensiones con la norma ISO, la rectangular, trapezoidal, canal en forma de U. Aquí seleccionaríamos y nos iría simplemente preguntando pues, las medidas en función del tamaño de cada uno de los canales y automáticamente el controlador nos va a calcular o el sensor nos va a calcular los caudales en función del rango que nosotros asignamos, sin tener que estar calculando nada. No obstante, si hay algún canal específico de algún fabricante donde no es una norma ISO conocida, también, bueno, al final la relación de caudal-nivel es una exponencial multiplicada por una constante. Teniendo esos dos valores, automáticamente también el sensor nos puede calcular el caudal rápidamente. O los típicos canales partial, que en función del ancho del canal también nos lo programaría. ¿De acuerdo? Bueno, sobre todo lo importante es la facilidad a la hora de seleccionar los tipos de canales y la configuración, que lo haría automáticamente todo el controlador o el sensor. El controlador, además, en la opción de caudal, como os he comentado, también totaliza. El valor totalizado, podemos ver dos valores totalizados en pantalla o también activar salidas de relé, que daremos impulsos a cada ciertos metros cúbicos, ¿de acuerdo? Para después contabilizarlo, por ejemplo, en el sistema de control. Bueno, otra de las aplicaciones típicas en la industria del agua y en la cual está preparado el Vegamet, los controladores Vegamet, es la alternancia de bombas. Es muy importante cuando tenemos más de una bomba que no siempre esté en marcha una sola bomba, ¿no? Si pusiéramos aquí el ejemplo, en este caso de 3 bombas, si cuando el nivel alcanza el 60% activamos una bomba, imaginar que pasamos a esta zona de aquí, si cuando llega al 60%, encendemos la bomba 1, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a llegar al 60%, volvemos a encender la bomba 1. Aquí tendríamos un problema. Siempre la que estaría funcionando habitualmente es la 1, la 2 raramente funcionaría y la 3 prácticamente nunca. Esto a la hora de la fiabilidad a largo plazo de las bombas no es bueno. Lo bueno es ir alternándolas. Entonces, tenemos dos tipos de alternancia de bombas. Tenemos la secuencial, como veis en este ejemplo. Nosotros configuraríamos simplemente tres umbrales, donde queremos que se activen las bombas en función de la evolución del llenado y automáticamente el sensor va a activar la bomba de manera secuencial. Es decir, como veis aquí el ejemplo, cuando lleguemos al 60% activamos la bomba 1 y, como veis, aquí no acaba de bajar el nivel, sino que sube, a lo mejor hay un aporte de agua muy importante y vuelve a pasar al 75%. En ese momento activaríamos la bomba 2 y cuando alcanza el 90% pondríamos la bomba 3. En este caso, la simulación baja hasta el 10%, con lo cual pararíamos todas, es el punto que hemos configurado para apagarlas, y cuando vuelva a subir otra vez al 60%, en lugar, bueno, veis aquí que enciende la bomba número 1, pero la siguiente vez no vuelve a encender la bomba 1, sino la 2, y la siguiente vez la 3, y así sería siempre secuencialmente. Iríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, continuamente, y así siempre tendríamos todas las bombas más o menos funcionando. Otro de los modelos no es secuencial, sino es por tiempo. Calculamos las horas de funcionamiento de cada una de las bombas y siempre pondremos en marcha la bomba que lleva menos horas funcionando. Y aquí en esta simulación pues veis un poco el gráfico. Cuando tenemos la bomba 1 en marcha, aquí hemos calculado que ha estado trabajando 30 horas, por ejemplo, y cuando ya están las dos paradas y debemos poner en marcha una bomba, pues pondremos la 2, que en el contador tiene menos horas de trabajo.
En este caso ha contabilizado 20, con lo cual la siguiente vez que necesitamos conectar, ¿cuál haríamos? ¿La 1 o la 2? Pues la 2 porque aquí tendríamos 20 horas y en este caso la 1 tendríamos 30. ¿De acuerdo? Pero bueno, también podrían trabajar las dos simultáneamente. Todo esto lo haría automáticamente, entonces facilita mucho la puesta en marcha de los bomberos. Bueno, vamos a ir comparando con diferentes tecnologías para medida de nivel, pero quizás la más similar es la de ultrasonidos. Y entonces, bueno, Vega, pues uno de los focos donde queremos enseñar las diferencias entre ambas tecnologías es entre radar y ultrasonidos. ¿De acuerdo? Bueno, los ámbitos de aplicación en aguas residuales de los ultrasonidos es muy amplia. Cualquier aplicación o prácticamente cualquier aplicación de una depuradora, por ejemplo, podemos montar un ultrasonido. ¿Qué problemas hay? Los veremos adelante, ¿no? Más adelante, a diferencia del radar. Pero bueno, a nivel de qué tipos de ultrasonidos nos encontramos, los clasificamos en tres. Tenemos la versión compacta, versiones inteligentes, la versión, vamos a decir, IP68, que es una versión con cable, también sería inteligente, y después la versión con controlador. Estos transductores ya no son inteligentes, sino que simplemente emiten unos pulsos o unos cambios de voltaje en función de las ondas que se reciben, y es el controlador el que lo haría todo. Pues bien, ahora veis un poco, si vamos atrás y adelante, el porqué de estos tres modelos, ¿no? La versión compacta, versión de cable y también, tanto la compacta como la de cable, podemos conectar los controladores tipo VegaMed. Pero importante, sobre todo, a precio de ultrasonidos. Los precios están ahora tan optimizados, ya en algunos casos, como os he comentado, para grandes alcances el radar es más económico, pero ahora para pequeños rangos estamos al mismo precio. Bueno, ¿qué beneficios aportan ambas tecnologías? Bien, ambas tecnologías tienen una gran ventaja. Es una tecnología que no tiene contacto sobre el producto y no le influyen las características del producto. Si comparamos con un hidrostático, la densidad es muy importante. Si varía la densidad tendremos errores. O de un capacitivo. Si estamos utilizando un capacitivo para medida de nivel, la variación de la constante eléctrica nos puede influir negativamente en la medida de nivel. En cambio, tanto el radar como el ultrasonido, esto no sucede. Después, fácil de instalación desde la parte superior y ajuste sin producto. No tenemos que llenar y vaciar para configurar, como por ejemplo pasaría con un capacitivo. Esas serían las grandes ventajas, ¿no? ¿Y por qué es mejor el radar? Bueno, sobre todo por el tema de las condiciones de proceso y del entorno. La onda sonora, que es la onda que trabaja el ultrasonido, es una onda mecánica. Como ya sabéis, la onda mecánica no puede viajar en el vacío o se ve muy influenciada por el fluido por el cual viaja. Es decir, si tenemos aire, tenemos 343 metros segundos a 20 grados, pero si tenemos cualquier otro gas, la velocidad es muy diferente. O si tenemos cambios de temperatura. Cada 10 grados centígrados, el error o la variación de velocidad del sonido es de un 2,6%. Con lo cual, si no controlamos un poco la temperatura, también podemos tener errores de funcionamiento. En cambio, el radar, sus grandes ventajas es que es muy insensible, prácticamente y virtualmente insensible a presiones, temperaturas, puede trabajar en vacío, la onda electromagnética viaja en el vacío, o su velocidad es prácticamente la misma en cualquier composición de gas, ¿de acuerdo? Otros de los aspectos que tenemos como condiciones de proceso donde podemos afectar al ultrasonido de una manera o de otra, por ejemplo, la lluvia, vapores, la humedad, siempre genera algún cierto error, a veces pequeños, a veces muy grandes. Pero lo importante, el radar no se ve afectado por todas estas condiciones que os he representado aquí. Y aquí ya empezamos a ver alguna aplicación donde esto puede ser importante. Por ejemplo, en los drenajes por vacío. Si hacemos una variación de presión en el interior, pues tendremos errores de medida con un ultrasonido. En cambio, con un radar, no. ¿Vale? La medida, además, es fiable aún con espuma. Las espumas amortiguan la onda sonora y, en cambio, con un radar es mucho más, es muy difícil que se pierda la onda, sobre todo con estos equipos de 80 GHz. Todo el tema de las condiciones de proceso, ¿cuándo es importante? Sobre todo en aquellas donde requerimos mucha precisión, como es la medida de caudal en canal abierto. Porque en rangos que son relativamente pequeños, si tenemos cambios de la velocidad de la onda ultrasónica debido a las condiciones de proceso, temperatura, vamos a tener errores que pueden ser importantes. En cambio, con el radar esto no sucede. A veces comparamos la precisión de un radar y un ultrasonido y sobre catálogo es el mismo, pero después a la práctica el radar su precisión es estable con las condiciones de proceso, en cambio el ultrasonido no. Bueno, aquí os enseño, no puedo hacer demostraciones, estoy en casa, pero tenemos unos vídeos en los cuales pues veremos, os enseñaré cómo funciona esto, ¿no? Una demostración.
Está funcionando todo bien, Fran. Perfecto. Bueno, están en inglés, pero no os preocupéis, yo os lo explico, ¿no? Aquí están haciendo una comparativa con un ultrasonido y un radar y quieren provocar un poco cuál es el efecto de la temperatura en ambos sensores. Entonces cogerán como un secador y aumentarán la temperatura en el área donde está el ultrasonido y el radar. Entonces veréis, si os fijáis en los displays, que el radar es estable aún con ese caudal de aire caliente y en cambio el ultrasonido empezará a marcar valores muy diferentes. Due Ahora to the fijaros change in aquí. air temperature, the measured value changes, and we get a large measurement error. By contrast, the microwaves from Ahora radar empieza a dar sensors are aire, not el radar affected se by the mantiene la temperature, medida, so there en is unos no 10, measurement entre unos error. 10, pero Here fijaros, you can see that the el reading ultrasonido, que es el fluctuates que tiene la very carcasa widely. gris, la gran In variación que sunlight, tiene the sound debido a la transducer temperatura. is subjected to high temperatures. This causes incorrect. Vale. Con lo cual, aquí ya veis un gran impedimento. Para controlar un poco la velocidad de la onda, Vega en sus ultrasonidos tenía un sensor de temperatura de manera que corrigiese ese cambio, ¿no? Pero era, por ejemplo, muy importante poner un tejadillo para que no incidiese directamente el sol en el transductor. Muchas veces esto no sucede. Con lo cual, los ultrasonidos que no tienen esta compensación de temperatura por los cambios de temperatura ambiental, hay diferencias, como podéis ver aquí en esta comparativa, en esta gráfica, donde el radar sería el rojo y el ultrasonido el azul. Y en función pues, de la hora del día, que aumenta más o menos la temperatura, o si vienen nubes, fijaros las diferencias que sufre un ultrasonido. Estamos hablando de unos 5 centímetros de diferencia. Eso en una medida de caudal es muy importante ese error. ¿De acuerdo? En cambio, el radar se mantiene muy estable en todas las condiciones. Bien, después a la hora de instalar, bien, para la medida de caudal en canal abierto, normalmente se monta 3-4 veces la altura del canal, hacia atrás, aguas arriba, y centrado, ¿no? Pues bueno, tenemos diferentes soportes para su instalación. No en esta aplicación, sino en cualquiera. La importancia de hacer un equipo económico al final también es no tener muchas referencias disponibles. Un cliente puede tener este modelo, que lo puede roscar con pulgada y media frontalmente o con una rosca de media pulgada por la parte superior. Lo puede suspender por el cable, tener diferentes soportes, bridarlo con una brida roscada o con soportes extensibles. Tenemos una amplia gama de soportes al final para que un solo equipo, un solo concepto, pueda ser montado de diferentes maneras. Eso también es una manera de reducir los stocks y al final tener un beneficio de costes. Bueno, otro de los inconvenientes que tienen los ultrasonidos es la zona muerta y si puede trabajar en inundación. Los radar, evidentemente, tienen una zona muerta igual que ultrasonidos, pero no tan grande, mucho más pequeña. Pero cuando hablamos de agua, que si el eléctrico es muy grande, los radar pueden trabajar perfectamente en inundación y medir cuando está muy cerca de la antena. Esto es importante en muchas aplicaciones. Aquí os ponemos, por ejemplo, la parte de químicos, donde podemos tener depósitos grandes, donde las zonas muertas no son un problema, pero a veces en depósitos muy pequeños sí que es muy importante el llenar muy arriba y tener una zona muerta muy pequeña. Como os he comentado, todo lo que sea agua, base agua, la zona muerta del radar podríamos decir prácticamente es cero y, en cambio, en un ultrasonido no. Podemos tener, pues depende del ultrasonido, 150, 250, hasta 400 milímetros de zonas muertas. Aquí, en otro vídeo, también os enseñaré otra demostración donde van a sumergir unos equipos, tanto ultrasonido como radar, en agua y veréis un poco la respuesta. Lo paso un poco de adelante. Aquí. Lo que está explicando mi compañero es que el ultrasonido tiene un elemento piezoeléctrico que genera las ondas, hace vibrar una parte de la membrana, pero es esa misma membrana, ese mismo elemento piezoeléctrico que recibe la onda. Entonces no puede estar recibiendo la onda mientras todavía la está enviando. En cambio, en un radar, pensar que la velocidad de la onda es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual esto no genera zona muerta como genera un ultrasonido. En este caso, este equipo tiene 250 milímetros de zona muerta y cuando lo va acercando, va midiendo, pero cuando llega a 250 ya el sensor da error. No puede medir una distancia tan corta. Y eso es un problema. En cambio, ahora cuando coloca el radar, podréis ver que puede medir hasta distancia cero, sin perder la señal.
Even if the sensor is Ya lo tiene submerged, it still sumergido, displays marca the 0. limit Sigue level. marcando bien y aún This means sumergido. measurement with a radar sensor is much more reliable compared to an ultrasonic device. Muy bien, vista esta demostración, como habéis podido ver, los equipos pueden medir hasta estar prácticamente inundados, o inundados, no prácticamente. Bien, os había comentado el C22, ¿por qué el montaje con el cable lateral? En muchos casos tenemos aplicaciones donde el equipo tiene que estar en el techo de un propio depósito y lo que queremos medir al máximo posible. Pues es muy importante no solo el tamaño, que veis que solo son 79 milímetros, muy pequeño, pero si tenemos la conexión de cable lateral, a diferencia de la mayoría de ultrasonidos que os podéis encontrar, que es por la parte de arriba, con este tipo de soporte que veis aquí, ya lo veis aquí instalado, podemos simplemente podemos medir hasta 79 o 80 milímetros del techo del depósito. Esto sería la aplicación. Aquí veríais el radar instalado y al lado una simulación de un ultrasonido. Lo primero que hemos visto es que el ultrasonido no puede medir porque tiene una zona muerta. Aparte que veis aquí la salida de cable axial por la parte superior. Eso nos indica que ya el ultrasonido está más abajo y perdemos zona de medida. Claro, si tenemos una zona muerta, si vamos a trabajar alguna vez en esta zona, lo que necesitamos es que no mida mal. ¿Qué se suele hacer para que esto no suceda? Muchas veces ponen unas tipas de campana o un trozo de tubo que tiene la misma longitud de la zona muerta que tiene el sensor, con lo cual ahí se genera una cámara de aire y el líquido no puede entrar. Bien, ¿esto qué implica? Que el 100% de un ultrasonido lo tendríamos en esta posición, en cambio un radar lo tendríamos aquí. No tiene zona muerta y sus dimensiones son muy pequeñas, más pequeñas que muchos ultrasonidos y además este tipo de montaje con el cable axial nos permite pegarlo al techo. Bueno, otra de las cosas que puede hacer un radar y no un ultrasonido es medir desde el exterior de un depósito. A veces tenemos tanques plásticos donde no tenemos tomas disponibles o las tomas que están disponibles son de un tamaño demasiado pequeño o no están situadas en la posición que me gustaría tener. Pues bien, la onda electromagnética puede atravesar materiales no conductores, como puede ser la fibra reforzada, lonas, mirillas, plástico. Pues bien, todo ese tipo de depósitos, como veis aquí, ya habéis colocado aquí un radar desde el exterior. Además, si son móviles, como es un IBC, fijaros, lo montamos en esta zona. Aquí podríamos venir con el toro, la traspaleta, sacar el IBC y poner otro, con lo cual no tenemos que hacer ninguna manipulación sobre los sensores. Y conseguimos medir el interior del depósito con un equipo montado en el exterior. Aquí veis la aplicación, la animación y como ventajas, pues ya veis, ¿no? No necesitamos mecanizar, porque si el depósito no tiene ninguna toma disponible, nos ahorramos el mecanizar, que no siempre es fácil o posible. La implementación muy fácil, lo puedo montar en aquel sitio que a mí me interese y el montaje es muy rápido y lo puedo montar en aquel sitio más accesible. Y después, como nunca tiene contacto con el producto que hay en el interior, normalmente aquí os podéis imaginar pues lo que es el cloruro férrico o diferentes materiales químicos o ácidos, pues bien, si yo envío a un técnico lo puedes montar o montar y no necesita ninguna EPI porque cuando lo extraiga no va a tener trazas de esos productos tóxicos o agresivos, ¿de acuerdo? Bueno, como consejo, importante en la implementación es dónde lo montaríamos. Aquí veis el ejemplo, ¿no? ¿Dónde montamos el sensor? Imaginad que este es un techo toriesférico. Pues bien, ¿más en la parte redondeada o más en la parte plana? Porque la recomendación siempre es la parte más redondeada, sobre todo en depósitos que son exteriores, porque si hay lluvia o nieva, evidentemente la onda electromagnética no puede atravesar un charco de agua o una capa gruesa de nieve, ¿no? Entonces, siempre la parte redondeada sería lo ideal para minimizar esto. Pero bueno, también pueden trabajar en la parte recta, depende de cuando sea la instalación. Bueno, otro de los casos muy importantes y recurrentes en la industria del agua es la suciedad y las condensaciones. ¿Qué sucede si el transductor se ensucia? Bueno, podemos decir, un transductor no se tiene que ensuciar. Una de las ventajas de un ultrasonido de un radar es que no tiene contacto. Pero al final los vapores llegan arriba, se condensan, podemos medir muy cerca de la antena o a veces tener algún rebose y eso nos implica que los sensores puedan tener suciedad. Bueno, hay sensores que tienen contacto, como pueden ser las boyas, como pueden ser las sondas hidrostáticas y aquí veis el monstruo de las cloacas que le llaman, ¿no? Las toallitas. Cuando una boya queda así o un hidrostático, por ejemplo, queda sumergido por las arenas en los pozos de bombeo, ¿qué sucede? Pues que dejarán de medir o no flotarán las boyas cuando tienen que flotar y eso implica a lo mejor un mal funcionamiento del bombeo y puede generar averías o reboses no deseados, ¿no? Bueno, fijaros aquí un bombeo de aguas residuales, toda la suciedad y porquería que se puede acumular. Pues siempre preferiremos una medida que no tenga contacto con el producto. Bueno, otro de los inconvenientes que vamos a encontrar es la telaraña. La telaraña en sí a un ultrasonido tampoco afectaría. Lo que sí que suele afectar es cuando esta telaraña puede captar pues, hojas o diferentes
residuos que se van acumulando o hasta las microgotas de la humedad. Cuando esto sucede a un ultrasonido, normalmente deja de medir. El radar es muy insensible a las condensaciones y a las adherencias, como veremos ahora, ¿vale? En este vídeo que os enseñaré ahora. Ahí veréis cómo ellos van a simular diferentes adherencias. Esto es una simulación de una telaraña, no es real, aunque veréis alguna araña que se mueve, muy curioso, aquí. Bueno, y lo que van a simular es primero la condensación. Como os comentaba, las telarañas lo que van a captar más la condensación y eso va a ser un problema para un ultrasonido. Pero ya aunque no hubieran telarañas, las condensaciones en el transductor, pues bueno, hasta cierto punto puede funcionar un ultrasonido, pero normalmente al final puede dar bastante problemas y hay que secarlo limpio. Ahora lo veis, que le están poniendo adherencia y condensación y una adherencia. Lo hacen con el radar y lo hacen con el ultrasonido. Y de golpe el radar continúa midiendo bien y ya veréis cómo el ultrasonido empieza a dar medidas erróneas. Pues esto es muy importante. Hemos conseguido hacer el radar muy sensible a estas condensaciones o adherencias sin necesidad de ningún ajuste especial como hacía falta hace unos años. Or use a technology that works extraordinarily well. Radar is simply the better ultrasonic. Fran, solo comentarte que llevas 40 minutos, ¿de acuerdo? Vale, me estoy alargando. Bueno, pues me queda bastante y iré más rápido. Bueno, aquí veis adherencias de una fosa séptica. Esta es la aplicación. Después os pasaríamos, si queréis, quien quiera la presentación y podrá ver esto, o en la web lo verá. Aquí también las salpicaduras pueden llegar a la antena y esto hace que pueda medir de una manera menos fiable un ultrasonido. En cambio, en un radar, aún con fuertes adherencias, funcionan muy bien. Este es otro caso de un bombeo. Las condensaciones no afectan, pero además, como os comentaba, el encapsulado es perfecto porque es IP68 y puede trabajar perfectamente con condensaciones. O lluvia o inundado. Bueno, aplicaciones en sólidos. También nos encontramos en la industria de aguas residuales, como es el silo de carbonato cálcico. Pues estos radares también pueden trabajar en este tipo de aplicaciones. El polvo en suspensión no afectaría o el que se puede acumular en la antena tampoco nos afectará. Son equipos muy sensibles a estas adherencias. Bueno, fiabilidad y precisión, ya os había comentado, los equipos son muy fiables y muy precisos en todos los casos, pero aquí hablaremos un poco de lo que es la focalización. La focalización es importante en aplicaciones como estas, bombeos muy grandes y muy estrechos, donde tenemos elementos donde pueden rebotar la onda. Aquí veis otros casos. Bueno, en estos casos ya hemos dicho que mucho mejor algo sin contacto para que no tenga adherencias, pero ¿qué pasa cuando es muy estrecho? Pues bien, si trabajamos con 26 GHz, tenemos para un mismo tamaño de antena un foco muy grande, que nos puede influir, por ejemplo, la entrada de producto diferentes elementos. En cambio, los 80 GHz, al aumentar la frecuencia por 3, disminuimos el ángulo por 3. Esto es importante en bombeos o, por ejemplo, en aplicaciones donde queremos medir simplemente el canal inferior, que suele ser muy estrecho. Pues un ángulo más grande me puede generar reflexiones falsas, en cambio, uno más estrecho me va a ir hasta el final del canal perfectamente. Bueno, sobre todo aquí, muy insensible a todos los elementos exteriores por la mejor focalidad que tiene. Bueno, el foco para una antena de pulgada y media, que es el que tenéis aquí, es de 8 grados. Pensad que equipos de 26 GHz que trabajan con este tipo de antenas llegan hasta unos 30 grados. Y además, en algún caso que se requiera aún más, tenemos este modelo C23 con solo 4 grados. Bueno, todos los puntos importantes es el consumo y las señales digitales. No cuando estamos, por ejemplo, en una planta industrial como una depuradora, sino ya cuando vamos a sitios donde no hay alimentación y son equipos alimentados con batería, como es la red de alcantarillado o zonas lejanas, ¿no? Pozos o ríos. Bueno, os había comentado 420, Modbus y SDI 12 son señales digitales para conectar a diferentes data logger y con esto conseguimos que el consumo sea inferior y además la medida mucho más precisa porque es una medida digital, a diferencia del 420 que es analógico. Bien, esto es interesante, como os he comentado, en esas aplicaciones, pero cuando vamos con baterías, sobre todo lo que os decía, qué consumo tiene o qué tiempo de arranque, son cosas muy interesantes. Aquí veis un río, esta foto la hice yo, en un río en los Pirineos. Pues aquí, claro, trabajan con batería y lo que es importante, el tiempo de arranque del sensor. Bien, en este vídeo vais a ver cuánto tarda un sensor en arrancar. Hasta ahora trabajamos con sensores de hasta 40 segundos de arranque. Pues como vais a ver aquí, esto es un compañero mío que hizo una prueba con un sensor. Veréis, aquí ya está en starting el sensor y ahora ya está dando la medida.
Como veis, en menos de 10 segundos hemos conseguido una medida. O sea, el tiempo de arranque es inferior a 10 segundos. En algunos casos hemos detectado hasta 7 segundos. Depende del rango de medida. Vale, pues tener un rango, un tiempo de arranque muy corto, en menos de 10 segundos. Esto es muy pequeño comparado con cualquier otro radar del mercado. Tener señales digitales también nos permite que el consumo sea mucho más bajo y alarga la vida de las baterías. Rápidamente, como consejos, que voy mal de tiempo, si estamos trabajando con señales 420, no con señales como Modbus o SDI, si tenemos un rango y el nivel típico es muy alto, trabaja siempre por valores altos, estamos consumiendo, pues, imaginar, 16,8 miliamperios cada vez que arranca el sensor. Como truco, podríamos invertir las dos señales, trabajar para el mismo rango con una señal 20 a 4, no 4 a 20, con lo cual, para ese mismo porcentaje, el consumo es un 7,2. Estos son diferentes trucos que se pueden hacer. Por ejemplo, en un río que tenemos el radar debajo del puente, lo mismo, si ajustamos este rango en el cauce del río, pues este nivel pues, es un 80% y 16,8. En cambio, si el 100% lo ajustamos arriba, aquí, entonces el mismo nivel solo es un consumo de 6,4 miliamperios. Entonces, para señales 420 esto es muy interesante. No os preocupéis por la resolución, estamos hablando de 0,3 microamperios la resolución de la señal 420 de estos radares. Bueno, a nivel de señales ATEX, en algunas zonas, en aguas residuales, gasómetros y otros, podemos tener zonas ATEX o en alguna parte de alcantarillado que se genere metano. Con lo cual, los equipos son ATEX, con seguridad intrínseca. Entonces, los equipos con seguridad intrínseca pueden ir en zona 0, pero bueno, necesitan una barrera y la prueba de seguridad intrínseca. Pero también tenemos la versión EXM, es la encapsulada. No puede ir en zona 0, pero normalmente con una zona 1 es suficiente. Y la gran ventaja que tiene esta certificación es que no requiere de barrera ni de prueba de seguridad, con lo cual pues, la implementación es más rápida y los costes también más bajos. Bueno, ¿cómo podemos ajustar los equipos? Y ya voy acabando. Los equipos, como os había comentado, pues, tienen comunicación Bluetooth, todos ellos, todos los nuevos. Y claro, equipos que están en zonas con malos olores, de difícil acceso o poco seguras, pues, claro, ir hasta donde está el sensor para configurarlo no es deseable para nadie, ¿no? Pues bien, la comunicación Bluetooth nos permite de una manera fácil configurar el equipo de forma remota. ¿Cómo lo haremos? Lo podemos hacer con un PC, con el software Padware, pero también lo podemos hacer con una app, la Vega Tools, que podemos descargar en nuestro smartphone o en una tablet y podríamos comunicarnos con el instrumento desde 25 metros y configurarlo. Los equipos vienen con un PIN, conectaríamos con el PIN y es una app gratuita que podéis descargar. Es muy intuitiva. Además, hay unos equipos de demo que podéis jugar aunque no tengáis conectado ninguno de los equipos. Esto nos va a permitir, nos va a facilitar el no tener que subir a silos o depósitos que estén en zonas, como os comentaba, poco accesibles, o que sean difícil de acceso, o zonas ATEX, ¿vale? También esto funciona con equipos ATEX. Y os va a facilitar mucho la puesta en marcha. Aquí os enseño un par de pantallazos. Tengo un vídeo, pero ya por el tiempo no me da tiempo a ponerlo. Lo que sería la puesta en marcha son 4 o 5 pasos y además podéis acceder a los diagnósticos y, por ejemplo, visualizar la curva de eco y otros valores. Y esto es muy importante, todo vía Bluetooth. Otra de las ventajas que aporta la conexión vía Bluetooth o la configuración a través de este smartphone es, si necesitáis cualquier soporte, podéis estar en cualquier parte del mundo, nosotros nos podemos, con la aplicación TeamViewer Quick Support, conectar a vuestro teléfono. Con lo cual, en cualquier momento podemos ver qué configuración tenéis, qué curva de eco existe. O podéis activar la cámara y ver la instalación, si está bien o mal instalado. Podemos ver qué es lo que puede estar sucediendo en la aplicación, si hay espuma, si no hay espuma, si hay algún elemento en el medio que pueda influir. Con lo cual, el estar con una aplicación en el móvil y poder utilizar el acceso remoto a la pantalla de este móvil y utilizar también la cámara facilita mucho el soporte rápido, al instante. Hoy en día, para viajar a una planta, pues aparte del tiempo, bueno, hoy por hoy es muy complicado con el tema del coronavirus, pero vamos a decir, en épocas normales, pues el tiempo que se tarda, después el colgar mucha documentación que cada vez se requiere más, pues implica una pérdida de tiempo importante, ¿vale? Bueno, como final, el radar, el mejor ultrasonido. No solo el mejor ultrasonido, yo creo que la mejor tecnología para medir nivel, como vuelvo a decir, no para el 100% de las aplicaciones que nos encontraremos en el mercado, pero es quizás la tecnología de mejor fácil aplicación y más fiable y precisa para gran parte de ellas. Con esto acabo y empezamos el turno de preguntas. Aquí también tenéis mis datos por si necesitáis cualquier cosa. Y ya, José Miguel, si en un caso dejo de compartir la pantalla.
¿O la dejo compartiendo? Vamos compartiendo. ¿Sí? Pues un segundo. Bueno, pues, Francisco, muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy dinámica. Has cumplido el tiempo más o menos que teníamos previsto para que no se nos alargue tampoco mucho. Sí. Y bueno, pues los asistentes nos han ido dejando una serie de cuestiones que vamos a ir y te voy a ir planteando. Un segundito que podremos todos. Perfecto. Mira, comenzamos con Belén Carmen, que nos pregunta: buenos días, a mí lo que me ha traído a la webinar es preguntar si estos sistemas de medición para situaciones con espumas espesas en digestores anaerobios de fango dan buen resultado. Es decir, ¿cómo se comportan con las espumas de los digestores anaerobios de fango? Sí, es una aplicación típica. De hecho, lo que hacemos es medir la superficie de la espuma. En este caso, lo que importa es que la espuma no se vaya hacia la zona donde estamos evacuando los gases del digestor. Entonces, si montásemos un ultrasonido, primero la concentración de gases de metano o de otros gases tendríamos problemas de medida. En cambio, el radar no afecta a estos gases y podemos medir la espuma si se genera en estos digestores. Sobre todo es el rango dinámico. Estos equipos, a diferencia de los radares de hace muchos años, que podían llegar a absorber parte de la onda la espuma o la totalidad, en estos casos sí que hay una parte que se absorbe, pero como es una espuma relativamente conductora, la podemos medir. Sí, mira, pasamos a José Lloret, que nos pregunta: ¿se puede usar en un espesador de fangos por gravedad para conocer la altura del manto de fango? Es decir, en este caso, por la parte de abajo del espesador tenemos el fango que ha precipitado y por la parte superior está el clarificador. ¿Se podrían medir los dos niveles? No, con esa tecnología no. Esta es una aplicación que hoy por hoy no hay una solución 100% fiable, porque esto nos lo preguntan cada cierto tiempo, es una pregunta recurrente. Esto sería una medida de interfase entre fango y, vamos a decir, agua. Esto con el radar no. La onda electromagnética puede atravesar materiales o productos no conductores, o parte de ella, pero el agua no. El agua es conductora, con lo cual no podríamos ver la parte del fango depositado. Esto es una aplicación que no se puede hacer con radar. Perfecto. Amanda Miranda nos pregunta: ¿en qué orden de precios nos estamos moviendo y cuáles son las diferencias con el ultrasonido? Bueno, a nivel de precios, no me sé todos de memoria, pero están publicados en la web. Esto es con esta nueva gama se están poniendo cada vez más ya los precios muy ajustados, porque para competir con otras tecnologías económicas se necesita un precio muy ajustado. Y en la web se pueden ver los precios que tienen una escala de descuentos en función de las unidades. Para cada modelo tendréis allí, pero a partir de 300, por menos de 400 euros ya empezamos a tener un sensor radar. Y, perdona, las diferencias con ultrasonido, pues bueno, básicamente un poco lo que hemos comentado en la presentación. Sobre todo, como parecidos, dos equipos que trabajan sin contacto, dos equipos que no le afectan las características del producto a medir, pero a diferencia, al ultrasonido le afectan mucho los cambios de las condiciones de proceso, lluvia, temperatura, presión, adherencias, etcétera. Y esto al radar es mucho más insensible. Perfecto. Mira, Rosy Ruiz nos pregunta: ¿para qué unidades de tratamiento en una planta de tratamiento de aguas residuales es ideal? O sea, ¿para qué es ideal en una planta de...? Bueno, si vais a una planta de tratamiento de aguas residuales, además es muy interesante, en la página web de Vega hay simulaciones en 3D de las diferentes plantas y estos vídeos que hemos visto, estas animaciones de diferentes aplicaciones, de lo que son bombeos, existen digestores, está el control de rejas, está la medida de caudal. Todas estas aplicaciones es muy fácil y además muy interactivo el trabajar desde la web. Arriba en sectores, clicar, vais al sector de aguas y aguas residuales y veréis las animaciones en 3D. Pero prácticamente ahí veréis la mayoría de las más importantes, pero es que no es aplicable en una o dos, prácticamente en todas, ¿no? Pues hemos visto en la medida de del parque de químicos, también en los digestores, en sólidos, el carbonato cálcico, medida de caudal en canal abierto. En principio, la mayoría de aplicaciones de nivel la podéis completar con un radar. Mira, Rafael Garrido nos pregunta que si tenéis experiencia con silos de fangos deshidratados de PRV para instalarlos fuera del silo. Bueno, con fangos deshidratados, claro, aquí tenemos otro inconveniente que es un poco la superficie, ¿no? Cuando medimos un líquido, toda la señal rebota perfectamente porque está a 90 grados de la superficie del líquido. Cuando hablamos de sólidos se generan ciertos taludes. Y esto, pues bueno, tradicionalmente se hayan montado ultrasonidos. Nosotros tenemos mucha experiencia con radar, no con estos, sino con radares de 26 GHz, montándolos y funcionando muy bien. Desde el exterior ya perdemos algo de parte de señal, entonces no tenemos gran experiencia, pero normalmente gran parte de tolvas o silos son metálicos, nos encontramos metálicos. Desde el exterior no tengo gran experiencia, pero es una posibilidad, sobre todo si los fangos
tienen un nivel de humedad relativamente alto. Cuando estos son fangos deshidratados ya muy secos, yo no lo recomendaría desde el exterior. De acuerdo. Francis, Pablo Badino nos pregunta, respecto a calibraciones, ¿es necesario tener completamente vacío el lugar de modo que se vea el fondo? No es imprescindible. O sea, una de las ventajas, no hace falta como un capacitivo llenar y vaciar. Podemos configurar el equipo en cualquier situación del depósito. Y, bueno, solo en aquellas aplicaciones donde tenemos unos elementos, o sea, por ejemplo, un bombeo, ¿no?, que hemos enseñado alguna imagen, donde es muy estrecho y tenemos las escaleras, tenemos cadenas, tenemos diferentes elementos que pueden generar señales falsas, sí que es importante saber en qué punto queda más libre, ¿no?, el haz. Pero lo podemos montar cuando el bombeo está lleno y configurarlo, porque al final configuramos en función de las medidas del depósito. La gran ventaja con estos equipos es el foco. Como tiene un foco muy estrecho, no es tan importante. Si trabajásemos con un ultrasonido, con un radar que tiene un foco, un haz más grande, sí que es importante porque vamos a tener diferentes rebotes falsos de esos elementos y es importante hacer una supresión de señal parásita, que es como le llamamos nosotros, que es para esos rebotes de esos elementos que no me interesa medir, memorizarlos, ¿no? Es decir, estos ecos no son los correctos. Entonces, sí, que si está completamente vacío puedo hacer esta operación, cosa que si está lleno no lo puedo hacer. Pero con estos radar y el foco que tienen, es muy difícil tener la necesidad de que esté completamente vacío. Rafael Garrido nos pregunta de nuevo, tenemos una aplicación con un radar de Vega en un pozo de grueso, instalado externo al pozo y la medida la realiza atravesando un tramer de PRFV. Me gustaría que comentarais este tipo de instalación y nuevas experiencias. Sí, los Tramex, bueno, hay muchos tipos de Tramex, ahí estamos hablando de un Tramex plástico, pero también tenemos alguna aplicación donde tenemos un Tramex metálico y, evidentemente, parte de la señal va a rebotar en el Tramex, pero en función de cómo es el Tramex, gran parte de la señal va a seguir y va a rebotar en el producto. A veces hemos visto que el cliente, el usuario final, lo que hace es un orificio en el Tramex para que el foco central del radar quede libre y no rebote. Bueno, dependerá un poco cómo de tupido es ese Tramex. Se puede hacer la prueba es muy sencilla. Yo siempre lo que digo a los usuarios es pruébalo primero con el Tramex sin hacer ningún orificio y si funciona bien no necesitas romperlo. Además, si es una zona de paso, no hace falta que esté pegado al Tramex, lo puedes elevar. Pero, bueno, dependiendo del material del Tramex, de cómo sea de tupido el Tramex, quizás sí que hace falta hacer un pequeño orificio, no muy grande, pero en muchas aplicaciones pueden medir a través del Tramex el producto que tienen en la parte inferior. Como mucho, a nivel de puesta en marcha, sí que en algún caso quizás lo que hemos comentado antes de la supresión de señal parásita es necesaria, ¿no? Porque ese rebote que tenemos del Tramex lo podamos suprimir y asegurar de que no funciona. Bueno, que no lo coge nunca. Sobre todo cuando tenemos aplicaciones donde el agua puede superar el Tramex y queremos medir por encima del Tramex. Si es por debajo, bueno, el rango lo vamos a tener más abajo del Tramex, con lo cual no es indispensable. Mira, Rafael Martínez nos pregunta que si los soportes de los diferentes modelos que nos habéis presentado se adquieren como accesorio o es el cliente quien debe buscarlo. No, nosotros tenemos una serie de accesorios, los que habéis visto en la imagen son accesorios de Vega que se pueden adquirir y estamos preparando todavía más para esta nueva serie, pero son completamente adquiribles a través de Vega. Pues el usuario puede hacer cualquier otro, pero estos ya están preparados para si lo queremos conectar con la conexión de media pulgada, de pulgada y media, con brida. Nos piden diferentes tamaños de brida, ya viene con la rosca de pulgada y media perfectamente hecha para que puedan roscar los equipos. Pues son accesorios que se pueden comprar. Mira, Carlos Montalá nos pregunta, si tengo un transmisor de nivel por ultrasonido, ¿es muy complicado sustituirlo por un radar? ¿Merece este tipo de upgrade y por qué debería hacerlo? Vale. En principio es muy fácil sustituir, porque como habéis visto, el Vega ha diseñado la familia muy parecida, prácticamente igual que lo que es el formato de un ultrasonido. Tenemos los ultrasonidos compactos, los que trabajan con cable y los que van con controlador. Pues ya habéis visto que tenemos los equipos Pulse 11, 21 y 31 para sustituir los típicos ultrasonidos que suelen ser también de pulgada y media, la conexión, alguno de 2 pulgadas. Mientras sea más grande es muy sencillo. Los que son encapsulados, pues tenéis las mismas opciones. Y los que van con controlador, igual. Podemos utilizar el mismo controlador. Con lo cual, la sustitución es muy fácil. Como la tecnología a nivel de instalación es la misma, es un equipo que va montado en la parte superior, al final nos vamos a encontrar que si un ultrasonido era correcto el montaje, en el radar va a ser mucho mejor. Mira, Amanda Miranda nos pregunta varias cosas. Nos dice que si tienen algún futuro los ultrasonidos y en qué caso los tienen y los seguís ofertando. También que si los equipos pequeños tienen reparación, que ella entiende que no.
Vale. Bueno, la vida del ultrasonido. Vega ha trabajado durante muchos años con ultrasonidos y todavía disponemos de ultrasonidos. Los de largo alcance ya Vega los dejó de fabricar hace años, cuando empezaron a salir los Vegapulse 68 para, sobre todo, medidas de sólidos. ¿Por qué? Porque al final, si el radar es mejor y el precio es más competitivo, no tiene sentido suministrar. Al final, más que nosotros, es el propio mercado el que lo decide. Nosotros ahora mismo lo que estamos detectando es que las ventas de ultrasonidos son testimoniales. Todavía los fabricamos porque, bueno, en alguna requisición nos indican ultrasonidos y no podemos cambiar la tecnología, pero eso cada vez es a menos. El futuro es que prácticamente el ultrasonido, para lo que es la medida de nivel, en procesos industriales, desaparecerá. Habrá otras aplicaciones en la industria o en el factory automation donde pequeños detectores ultrasónicos pueden funcionar. Pero para lo que es la medida de nivel en sectores industriales como los que trabajamos, yo creo que el futuro es que desaparecerán. En cuanto a la reparación, perdona, no sé si... Sí, la reparación, bueno, son equipos IP68. Entonces, ya los veis que están totalmente tropicalizados. Esto no tiene reparación. Cuando un equipo se avería, la verdad que el nivel de averías de estos sensores es muy, muy bajo. Como os he comentado, no tienen partes mecánicas, no tienen partes móviles, con lo cual el desgaste es cero. El mantenimiento también. Son equipos que no están montados directamente en el proceso, sino que están fuera, con lo cual abrasión, en otros casos, no puede existir. Y bien, la electrónica, como cualquiera, puede morir. En ese caso, Vega ofrece dos años de garantía y si el equipo muere en esos 2 años, automáticamente le daremos una garantía, con lo cual lo que puede ser una avería electrónica en ese periodo sin ningún problema. Pero pasado X años, evidentemente, y haya una avería, no se puede abrir. En el momento que se abren ya quedan destruidos, no tiene nada de reparación. Mira, Iker Berzosa nos pregunta, ¿el equipo calcula caudales negativos? ¿Cuál es la fiabilidad del caudal total calculado? Bueno, caudales negativos los valores negativos se pueden suprimir. En el controlador, por ejemplo, digamos Vegamed, podemos poner un valor mínimo para que no dé valores negativos de caudal. Y la precisión es que depende de cada canal. Al final, lo que os comentaba, la precisión sí que os la puedo dar en milímetros. En milímetros son 2 milímetros si utilizamos, por ejemplo, el C21 o 5 si fuera el C11, pero para caudal yo recomendaría el C21. Si aún se quiere más, tenemos el Vegapulse 34 de 1 milímetro, pero creo que no es necesario. Lo que habría que calcular para cada canal, ese milímetro, cuántos litros segundos corresponde. Entonces, el valor en litros segundos depende del tipo de canal. Claro, evidentemente, a valores más altos de nivel, el caudal es mayor, con lo cual esos 2 milímetros en la parte alta del canal es un error más grande que en la parte más baja. Perfecto. Juan Antonio Villar nos pregunta que para trabajar en un bombeo, las salidas relé tienen conmutación de bombas con este controlador. Sí, los controladores, depende de la versión, tenemos para 2, 3, 4 hasta 6 relés, en función del número de bombas. Entonces, como os comentaba, ¿no? Tenemos el control de bombeo, el secuencial o el por tiempo de funcionamiento de las bombas y también tenemos entradas digitales para verificar que la bomba se pone en marcha. En el manual esto lo explica bastante bien, todas las opciones, porque es bastante extenso, no tenía tiempo para explicarlo todo, pero sí, están totalmente preparados para el control de diferentes bombas. Rafael Garrido nos pregunta que si tenéis experiencia para el control del manto de fangos en decantadores secundarios. No, esto es un poco la aplicación que habíamos comentado, creo que en la segunda pregunta. Cuando se genera una interfaz entre fangos y agua, no podemos medir la superficie del fango. La onda electromagnética, evidentemente, cuando llega al agua, el 100% rebota, porque el agua es conductora, con lo cual no podríamos ver lo que hay depositado en el fondo. ¿Vale? Alfredo, esto es un poco como los submarinos, ¿no? Igual que para detectar aeronaves o barcos en superficie se trabaja con radar, es mucho mejor y alcance mayor en el aire, ¿no? Cuando hablamos de un submarino, trabajamos con sonar. Eso es una aplicación donde, por ejemplo, la tecnología radar no se podría aplicar, porque la onda electromagnética por el agua pues, se cortocircuita, por decirlo de una manera. Entonces, ahí se trabaja con ultrasonidos. Esto lo que es medir lo que hay algo debajo de agua, con radar no lo podremos hacer. Perfecto. Alfredo Peña nos pregunta que las espumas generadas en los reactores pueden generar señales que alteren la lectura del nivel. Creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. A ver, cuando hablamos de radio ultrasonido, la onda sonora es una onda mecánica. Las espumas, si son, vamos a decir, muy, muy blandas, lo que hacen es amortiguar el sonido y acabamos perdiendo el rebote. Si fueran muy espesas las espumas, podríamos detectar la superficie de la espuma con un ultrasonido. Con un radar, con los radares más antiguos, evidentemente, cuando tenemos una capa de espuma hay una absorción de la onda y cada vez perdemos señal, hasta podemos llegar a perderla, sobre todo en capas muy gruesas y con productos no conductores. ¿Qué sucede con las espumas relativamente conductoras que tenemos en la industria del agua? Que la superficie de la espuma es detectada por el radar. Si fuera una burbuja muy grande,
hasta la superficie del líquido. Pero si queremos detectar la superficie del líquido, hay otros montajes, otras soluciones, ¿no? Una sonda hidrostática, podríamos montar un tubo buzo en el depósito para que en el interior del tubo no se genere espuma y medir en esa zona. Pero lo importante es que en el caso de que se genere algo de espuma, el radar no pierde la señal, a diferencia de muchos casos con un ultrasonido. Ahora, lo que detecta no es bien el líquido, eso también es así. Si es una espuma conductora y con cierto grosor, lo que va a detectar es normalmente la superficie de la espuma. Perfecto. A Jonathan Hernández le contesto yo, dice dónde podré obtener las diapositivas. Bueno, pues tanto las diapositivas como el vídeo completo lo podréis obtener o bien esta tarde o bien mañana por la mañana en aguasresiduales.info. No obstante, cuando terminéis el webinar, automáticamente el sistema os va a enviar un mail donde os pone replay y podéis volver a ver otra vez el vídeo. Y ya os digo, las ponencias las tendremos disponibles mañana a primera hora en Aguas Residuales. Y para terminar, Fran, Cristina Parente nos pregunta qué recomendaría para la medición de manto de lodos en un decantador. Nosotros no tenemos solución. Aquí Vega no tiene esta solución. Yo he visto en el mercado que existe algún tipo de sonda ultrasónico, que es como os comentaba, como lo de los submarinos, ¿no? Que sí que la onda sonora se transmite dentro del agua, pero claro, si no tienes una separación del fango muy definida, también es complicado. Hay también alguna solución con turbidímetros para medir eso. Bueno, nosotros no tenemos esta tecnología, con lo cual no os puedo tampoco recomendar algo desde mi experiencia. Sé que existen alguna solución de este tipo, pero por lo que he ido escuchando de gente que las ha utilizado, bueno, no siempre van tan bien como sería deseable, ¿no? En todos los casos. Esto es complicado cuando no tenemos un cambio de fase muy definido entre el agua y ese fango depositado. Pero nosotros no tenemos una solución. Estupendo. Tenemos unos interruptores de nivel que sí que pueden detectar sólidos en agua. Entonces, si el fango es bastante denso o, por ejemplo, la arena que se va acumulando en algunas zonas de unos decantadores, sí que detectamos cuando la presencia de sólido está sumergida en agua. Pero es un detector, no es una medida continua. Estupendo. Bueno, Fran, pues con esto prácticamente terminamos. Hemos respondido a todas las preguntas que se nos han hecho en la cuestión de preguntas y foros y demás. Nosotros desde Aguas Residuales agradecer de nuevo la asistencia a todas las personas que habéis estado ahí. Comentaros que seguiremos con el calendario de webinar que os decíamos. Teníamos previstas 7 para el mes de abril y pronto saldrá el calendario para mayo, que tenemos otras 8 previstas, con lo cual durante abril, mayo y junio posiblemente pues no pararemos de irlas haciendo. Y por mi parte nada más, agradecer la asistencia y lo que queráis vosotros agradecer, Francis. No, yo por mi parte igual que tú, ya has dicho todo. Agradecer a todos la asistencia. Para mí un placer estar contigo y agradecerte esta oportunidad. Y bueno, cualquier consulta que se pueda generar, pues bueno, pueden contactar con nosotros o bueno, para ampliar algunas de las respuestas que haya podido hacer, pues que no duden en contactar conmigo. Sí, al final de las ponencias que vamos a entregar mañana está el contacto tanto tuyo personal como el de la empresa, con lo cual pues será fácil que os puedan contactar por él. Perfecto. Pues muchas gracias por todo. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.